es el peligro del corazón vacío, a los que anotan. El peligro del corazón vacío. Es un pasaje muy importante que concluye el capítulo 12, donde Jesús habla de un tema que es muy recurrente en las iglesias y en el ser humano, y es la parte moral. La parte moral. Muchas iglesias evangélicas predican de la moral y de la lealtad muchas veces del país en el cual se ubica la iglesia. Ahora, lo que quiere Dios en esta tarde es que logremos diferenciar que lo moral es muy diferente de lo que Cristo viene a predicar. La palabra de Dios no viene para hacernos moralmente mejores personas. El propósito de Cristo es salvarnos. Obviamente, detrás de la salvación viene una vida de temor a Dios y abarca el tema de la moral, que tiene que ver con las reglas y normas que tiene que vivir el ser humano dentro de la sociedad. Pero no olvidemos esto: el tema del evangelio no es hacer a la gente moralmente mejor persona, no es ese. Eso es consecuencia de la vida en comunión con Dios, que Dios nos lleva a ser nosotros personas, mejores personas en Dios. Déjeme se lo explico. Hay gente que puede ser honesta y puede ser gente, la honestidad es buena, es parte de la moral, ¿cierto? El trabajo, la responsabilidad, son cuestiones de la moral. A la gente le gusta que haya responsabilidad en los seres humanos. Hace un tiempo yo contaba esta historia acerca de la diferencia entre lo moral y lo que Dios nos da en la salvación, que es la integridad. El ejemplo y la historia es de aquella persona que fue a comprar cosas o víveres a una tienda, ¿se recuerda? Él va a la tienda con una persona que lo acompaña, y cuando llega a pagar, esta persona se percata que le dan cambio de más. Cuando él va hacia afuera de la tienda, él se percata que le dieron cambio de más y dice: lo voy a regresar. ¿Por qué? Porque su moral le llamaba a ser honesto. Se regresa, y cuando regresa el cambio, la persona que le recibe el cambio le dice: usted ha hecho un gesto muy honesto. Queremos resaltar su honestidad, es muy loable. Y él dice: no es para tanto. E insiste la cajera hasta el momento que él se molesta y dice: no, porque la persona con la que vengo no es mi esposa, es mi amante. Es decir, se puede ser honesto, pero a la vez mentiroso. ¿Sí logra ver? Puede ser muy trabajador, pero puede ser muy mentiroso. Lo que Dios quiere es una persona íntegra, que lo que dices, vives. Y que no importa que nadie esté contigo, como Dios te ve, tú le eres leal a Dios. Una cosa son los valores, otra cosa es la integridad y el corazón, porque recuerde Mateo 5:8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Es decir, para poder ver a Dios tiene que haber un corazón limpio. No un corazón honesto, no un corazón responsable, no, un corazón limpio, con integridad. Esa es la gran diferencia entre la salvación y los valores morales. ¿Sí logra ver? Ya entendimos esa parte. Ahora, algo que yo quiero mencionar a la iglesia: no podemos estar en contra de la moral, porque la moral es irreprensible, es buena, pero no es el punto principal del evangelio. Ahora, ¿por qué hablamos de la moral? Porque vamos a ver un grupo religioso que moralmente, yo creo, en mi pensamiento, en mi punto de vista, yo no encuentro en la tierra un grupo más moral que los fariseos. Si podemos revisar la moral del ser humano y llegamos al punto de los fariseos, no hay ser humano más observador de la moral que los fariseos que habla la Biblia. Dejo un apartado ahí, vamos a tener un poco de introducción al pasaje antes de abordarlo. Mateo 9:13. El código de moral que manejaban o que manejan los fariseos es un código muy alto, de mucha responsabilidad, de mucha propiedad, y esa moral muchas veces le fue un obstáculo, y criticaron mucho a Jesús cuando él se acercó a ciertos sectores de la población. Dice Mateo 9:13: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿A quién le está diciendo esto? A los fariseos, que moralmente intachables ellos. Porque no he venido, dice Jesús, le dice a los fariseos, no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué?
pecadores. La palabra justos hace referencia a la gente moral, que se encarga de observar las reglas morales. Que hay gente que se dice: yo no soy mala persona, yo soy honesta, soy responsable, pero hay una área en la cual sí son fuera de lo moral. Y Jesús dice: sino a pecadores, al arrepentimiento. Dice Marcos 2:17, eso se lo leo yo. Dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús señala muy fuerte lo que es la apariencia de la moral. Mateo 23:25. Ahora, ¿por qué? Vaya buscando Mateo 23:25. Ahora, ¿por qué Dios quiere que se revise este tema, hermanos? Porque una persona que moralmente se siente bien está en un terreno muy peligroso. ¿Por qué? Porque una persona que está mal sabe que está mal, ¿cierto? Es decir, el borracho sabe que tiene un problema y es el alcohol. Y sabe que la única manera para poder él arreglar esa parte de su vida, ¿cuál es? Dejando de tomar, ¿cierto? Él sabe su problema, pero una persona que moralmente está bien y no tiene en su corazón a Cristo, él se siente que no ocupa a Dios en su vida. Y de eso hay mucho en la iglesia. Mira lo que le dice Jesús cuando señala a la persona que moralmente se esconde detrás de los valores. Versículo 25: hay de vosotros, escribas y fariseos, dos grupos que moralmente tenían una ética muy alta: los fariseos y los escribas. Les llamó hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esto es fuerte. ¿Qué es lo que Jesús a ellos les señala? Su exterior. Moralmente son impecables, pero les pasa como la historia. Son honestos, son responsables, pero por dentro, en su corazón, no está lleno de Jesús. Y eso hay mucho en la iglesia, hermano. Lo que Dios quiere es que revisemos nuestra vida como cristianos. Cada uno aquí sabe quién es. Y puedes engañar a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Y lo que Dios quiere es que revisemos nuestra vida como hijos de Dios. 26, fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Desde la perspectiva de Jesús, tiene que ser el cambio ¿de dónde? De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque de afuera hacia adentro, vamos a ver más adelante, que tiene que ver con ciertas cosas morales, pero que al final la persona regresa a su condición normal, hasta peor. Entonces, para Dios lo más importante es nuestro interior, que hay adentro. Está Cristo en tu corazón, hay una apariencia. Versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Sí logra ver que le sigue hablando a los fariseos y escribas? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y este calificativo son para aquellas personas que se sienten justas y moralmente bien delante de Dios. Hay gente que dice: yo estoy bien, yo no ocupo yo estoy bien con Dios, no le hago mal a nadie. Y Jesús, mire lo que dice el 28, le sigue hablando al mismo grupo de personas. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos. ¿A quiénes? A los hombres. Así es la persona que moralmente se siente bien. Delante de los hombres podemos ver grandes personalidades que moralmente cumplen con muchos valores. Pero desde la perspectiva de Dios no es suficiente, porque la moral no te va a salvar. Lo que te salva es un encuentro con Cristo Jesús. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y esto es fuerte. No perdamos de vista, iglesia, que le está hablando a fariseos y a escribas. No le está hablando a gente que no conoce a Dios. Le está hablando a los mayores grupos moralmente hablando de Israel, como esta tarde nos habla a nosotros. Ahora, vea la consecuencia de lo moral.
cuando se está sin Cristo. Ay de vosotros, 29, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio, el 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y los califica fuertemente en el 33. Y les dice: serpientes, generaciones de víboras. ¿Pero por qué Jesús? Si eran gente que observaban las cosas. Como Jesús es Dios, Él conoce lo que hay en la mente y en el corazón del hombre. Él sabía que esa gente que moralmente se conducían bien y tenían un código de valores muy altos, por dentro había un vacío. Vamos al pasaje de Mateo 12:43 para iniciar. Una vez más, repito, la moral es irrefutable, hermanos. La justicia es irrefutable, son cosas buenas, pero no es el mensaje principal de Cristo en su evangelio. En ese contexto, en lo que estamos en la introducción, Jesús hace una ilustración, es una parábola. Lo que vamos a ver en los siguientes versículos es una parábola, es una historia que va a ayudarnos a entender el tema de la moral y de la apariencia. Cuando el espíritu inmundo, dice el 43, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Mire que Jesús aquí refiere y en la parábola habla de un espíritu inmundo, que es un demonio bíblicamente. Pero este espíritu que nos habla aquí en la palabra nos habla de algo que es sucio, algo que es inmundo. Y da la idea de que el espíritu que nos habla aquí, el demonio que nos habla aquí, es impuro y indica inmoralidad. Es lo que quiere decir la parábola. Y la idea es de que estos demonios, espiritualmente hablando, andan por lugares secos, dice el versículo 43, buscando reposo. ¿Y qué dice, hermanos? Y no lo hallan. Es decir, los demonios son seres humanos que, si no están en un cuerpo, andan por lugares desiertos. Esa es la parábola. Andan buscando un lugar y no lo hallan. Hay una inquietud por este espíritu que habla la Biblia, versículo 43. Hay una inquietud por este espíritu inmundo de buscar algo que refresque y que descanse, porque es lo que anda buscando. Por eso anda divagando en lugares desérticos, dice el versículo 43. Pero no lo encuentra. Versículo 44. Entonces dice: volveré, ¿a dónde, hermanos? A mi casa. La palabra casa, oikos, significa, fíjese, significa familia, significa casa y significa templo. ¿Qué se hace en un templo, hermanos? Se hace un culto, se hace una adoración a un Dios, se busca a Dios. Bueno, el pasaje dice que entonces volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Los demonios, hermanos, buscan una residencia, y eso es los cuerpos de las personas, según la parábola. Ahora, lo que estamos viendo aquí en el versículo 44 dice: volveré a mi casa de donde salí. Esa palabra hace referencia a una persona que se rehabilitó moralmente. Ese es el contexto. La casa representa aquí a una persona que se regeneró. Un ejemplo, un alcohólico anónimo. ¿A dónde va? Alcohólicos Anónimos. Va por un tiempo y se regenera en el área del alcohol. Tiene que aceptar que es una enfermedad, etcétera. Pero cuando regresa o pasa el tiempo de su regeneración, dice que ya viene curado, ya viene rehabilitado. Viene esa área que él rehabilitó, viene desocupada, viene limpio. Ya tiene tiempo que no ha consumido alcohol. Está limpio, ¿cierto? Bueno, dice la Biblia: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada.
Fíjese que esto es lo que sucede. Se ha logrado ver que hay personas que limpian sus actos, que limpian su manera, pero cuando tienen la recaída en el ejemplo del alcohol, muchas veces o casi siempre la recaída es peor que la primera. ¿Por qué? Porque el rehabilitarte o limpiarte moralmente sigue dejando un vacío en el corazón que solamente Cristo lo puede llenar. Ahora, el pasaje que encontramos aquí que Jesús ilustra, podemos tomar como referencia el arrepentimiento de Juan el Bautista, que está en Lucas capítulo 3 versículo 8, donde él dice que se hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero un arrepentimiento sin conversión queda un vacío en el corazón de la persona, hermanos. Versículo 44 dice que se halla la casa desocupada. Fíjese, hermanos, que la palabra desocupada que se encuentra ahí en el versículo 44, la palabra es escolazo en el griego. Y significa limpia, pero con ocio, después de un discurso. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona es regenerada o moralmente es rehabilitada, fue por un discurso, pero sigue siendo o estando vacío en su corazón. La casa vacía, versículo 45. Entonces, cuando se percata el espíritu inmundo, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, ¿por qué? Viene una pregunta. Dice el versículo 45 que cuando él regresa, toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados en ellos, ¿qué hace, hermanos? Mora. La palabra morar significa establecerse y estar en casa. Como estamos viendo el tema de la persona que moralmente se regeneró, la condición de esa persona es peor. Por eso Dios quiere alertarnos a nosotros. La conciencia de una persona moral, hermanos, piensa que no ocupa a Dios en su vida, pero es una persona que corre mucho peligro y mucho riesgo, porque puede ser la más propensa a ser atacado por este tipo de demonios. Mire lo que dice Mateo 23:15 para entender esta parte un poco más. Mateo 23:15. Vamos a buscarlo. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que pasa con estos espíritus cuando vuelven a esa casa vacía y limpia? Se vienen a establecerse en su corazón, y la condición moral de esa persona es peor. El versículo 15 de Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿A quién le está hablando? A los escribas y fariseos. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito o un discípulo, que es el sinónimo, y cuando lo conseguís, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué palabras tan fuertes? Lo que Jesús les refiere aquí a los fariseos, es decir, ustedes caminan por mar y tierra buscando hacer un discípulo que sea moralmente como ustedes o mejor que ustedes. Buscan a una persona así, y cuando la encuentran, esa persona es más moral que ustedes, porque el discípulo casi siempre tiene el deseo de rebasar al maestro. Y dice: y ustedes buscan a la gente para que sean discípulos. Versículo 15 dice: porque recorréis mar y tierra para ser un discípulo, un prosélito, y cuando consigues, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué significa? Que esa persona es moralmente más fuerte que tú y aplica las cosas de la moral más que tú, aunque su corazón está vacío. Por eso el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:20, vamos a buscarlo. 2 de Pedro 2:20, en ese contexto describe a la persona que se refugia en la moral y su corazón está vacío sin Jesucristo.
¿Por qué? Porque puede ser moralmente buena persona, pero no hay la salvación, no hay arrepentimiento y está el vacío que solamente Cristo puede llenar. Segunda de Pedro 2:20 lo tiene. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, pero el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su estado final viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció acertadamente lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Se recuerda la historia del cerdito que nos conté? ¿Sí se recuerda? Ese ejemplo del cerdito es un ejemplo de lo moral. Lo tienes por mucho tiempo en un lugar restringido, lo cuidas, pero cuando sale a su medio ambiente, ¿qué hace? Se revuelca. Esa es su naturaleza. Entonces, cuando nosotros intentamos a una persona regenerarla moralmente y no hay un encuentro con Cristo, cuando sale a su medio ambiente, vuelve al pecado. Y dice aquí el versículo que vuelve como el perro y se toma su vómito. ¿Qué significa eso? Que regresa a hacer lo que venía haciendo hasta el momento que fue rehabilitado. Vamos a volver al pasaje de Mateo 12:46 para ir concluyendo. Las personas, hermanos, debemos de tomar muy en serio esto, porque si no cuidamos esto podemos regresar a una condición la cual fue peor que la primera. Mientras Jesús estaba hablando de este tema de lo moral y de la parábola, no se pierde el contexto, es el mismo discurso. Versículo 46. Mientras él aún hablaba, la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Este momento también lo maneja Marcos 3:31 y Lucas 8:19. También está registrado en Marcos y en Lucas. Dice que mientras él aún hablaba a la gente, lo del tema de la parábola que está atrás, he aquí su madre y sus hermanos. Y esto nos enseña que Jesús tuvo medios hermanos, aunque la religión tradicional dice que no, que aquí se refiere a los hermanos en la fe, pero el contexto, si usted busca en Juan 7, encuentra que él tuvo medios hermanos. Estaban fuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Y aquí está la familia representa el punto cercano con Jesucristo. Versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Es decir, para Jesús representa la hermandad, por decirlo así, aquellos que obedecen a Dios y siguen sus mandamientos sobre la familia. Versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad. Esta tarde, hermanos, lo que Dios quiere hablarnos es revisar nuestras vidas. Hay un peligro cuando moralmente estamos haciendo cosas, pero hay un vacío. ¿El peligro cuál es? Primero, de que no seas salvo. Y segundo, que estás propenso a que tengas una actitud peor que la primera. Cuando nosotros venimos a Cristo, el ser humano tiene un vacío en su corazón. Todos los seres humanos tenemos un vacío. Y cuando venimos a Cristo, ese vacío lo ocupa Cristo Jesús, hermanos. Lo que Dios quiere es que no solamente seamos gente que vengamos al culto, sino que tengamos una comunión con nuestro Dios. Podemos refrenar muchas cosas, pero si no hay un encuentro con Cristo, habrá un vacío en tu corazón. Y tarde que temprano, ese vacío va a ser ocupado por algo, pero que no será Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejarlo ahí, póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Que Dios nos ayude y que tengamos conciencia de cuidar